Dios busca fe, Jesucristo busca fe. Mateo 8:10. Lo otro que vimos fue la fe asombra o maravilla. Jesucristo en ese pasaje dice, ni aún en Israel. Mire, a Jesucristo no le impresionó la casa de Simón el fariseo, que era una casa bien porque el man tenía dinero. A Jesús no lo maravilló que Pedro sacara una pesca milagrosa. Finalmente Jesús mismo le dijo que sacara la pesca por palabra de él. Eso no lo maravilló. A Jesús no lo maravillaron las multitudes. A Jesús lo maravilló una persona que tenía fe. Eso sí lo cautivó, le llamó la atención, lo atrajo, lo maravilló. Eso. Y hoy entonces nuestra palabra es Tips de Fe 2. La revancha. No mentiras. Tips de Fe 2. Le estoy hablando de fe. ¿Por qué? Porque la fe es bueno estudiarla, aprenderla, conocerla, manejarla, vivirla, usarla, etcétera, etcétera, etcétera. La fe es práctica. Mateo 8. Mateo 8:8. 8:8. Dice Mateo 8:8. Respondiendo el centurión y dijo, mire lo que dice el centurión. Ahora, perdóneme, ¿lo contextualizo o la contextualizo? Este centurión es de quien Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este man me sorprende, me maravilla. ¿Cómo definió el centurión o cómo llegó Jesucristo a maravillarse viendo la fe del centurión? 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, era un capitán de soldados. Soldados estaban bajo su custodia, bajo su orden, bajo su autoridad. Centurión viene de la palabra 100, ¿sí? Acuérdese, la Century Fox. Tum, 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 pam, pam. En fin. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a cualquiera de esos 100 soldados, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. La fe es práctica. Pastor, ¿cómo funciona la fe? Vea, usted coge un vaso de agua, lo deja el sereno, se lo toma con el dedo meñique para arriba, reza 3 credos y se lo manda. Y eso le aumenta. No, la fe es práctica. La fe funciona en términos que usted y yo lo podemos entender. Cuando usted está hablando de fe, quiere decir que el poder de Dios funciona, y si yo creo, viene una reacción. Como cuando yo pongo el dedo sobre un switch y el switch hace que haya luz. Al poner mi fe en Dios, algo pasa. La fe es práctica, tiene que ser fácil de entender. La definición de este centurión le dio a entender a Jesús que este centurión tenía mucha fe. La fe es algo práctico. O sea, que cuando usted va a la universidad, usted debe usar fe. Cuando usted va a trabajar, usted debe usar fe. Cuando usted va a cine o a comprar algo, use su fe. El centurión entendía de forma clara y práctica cómo funciona la fe. Es que si yo le digo a mi siervo, ven, y este va, si tú dices que mi siervo sea sano, mi siervo se va a sanar. Y el Señor dice, uy, eso me da a entender que ese concepto usted lo aterrizó. Porque muchas veces las iglesias cristianas, los pastores, somos especialistas
en ponerle un misticismo raro a la cosa y al evangelio y tienes que entrar en una dimensión. Y hay veces que dice, ay no, pues yo por eso ni soy pastor, ni sirvo a Dios, porque eso es como un tema raro, eso es como para gente que sabe mucho y que... No, la fe es práctica. Es sencilla de entender. Si usted puede en un concepto claro, con sus propias palabras, definir la fe, va por buen camino. La fe comienza a funcionar cuando la puedes explicar con tus propias palabras. Cuando tú puedas definir tu fe y entenderla prácticamente, la vas a empezar a usar. O sea, sin fe, con fe. Creo. Perdóname, Señor, tú sabes que no es... O sea, creo y creo en Dios. Entonces algo pasa. Cuando puedes explicar tu fe, la puedes usar. No sé si estoy siendo claro. Creo, yo creo en Dios. Entonces pongo mi creencia, mi fe sobre Él. Y eso genera una reacción. Tengo mi esperanza en Él, en que Él me dará una respuesta. Y la pongo sobre ti, Señor. Eso genera una respuesta. Mientras más fácil usted pueda explicar lo que es la fe para usted, usted está más cerca a usarla. La fe es sobrenatural y creó lo natural. Hebreos 11:3 dice que la fe, que el mundo fue creado de lo que no se veía, y de lo que no se veía se creó lo que se ve ahora. Yo sé que parece un trabalenguas. Por lo tanto, lo natural puede darme testimonio de lo sobrenatural, porque de ahí viene lo natural. Todo lo natural fue creado de lo que no existía, ¿cierto? De lo sobrenatural. Quiere decir que este mundo natural me puede dar testimonio, me puede ayudar y me puede enseñar a entender lo sobrenatural. El centurión dijo, como yo recibo órdenes y las cumplo, y como yo doy órdenes y se cumplen, así va a funcionar tu poder. Como en el plano natural hago algo y se ejecuta, entonces tú en el plano espiritual lo dices y también se va a ejecutar. ¿Definiste la fe, centurión? Tienes fe y no he hallado otra fe igual en todo el lugar. Si usted va a mirar el pasaje, porque el pasaje usted lo puede encontrar en Mateo y en Lucas, el centurión nunca dijo, ¿cómo dice la Biblia? Búsquelo, no dice, no habló de Biblia. El centurión no dijo, Señor, yo he estado orando. No dice, no lo dice. Señor, es que como yo me puse a mirar los filósofos, los epicúreos, los estoicos y entonces, no, es que yo estuve leyendo, imagínense que yo estuve leyendo y no. El centurión le dijo, esto va a funcionar así. Yo no soy digno, entonces como no soy digno de que tú vayas a mi casa, y este pasaje tiene otra connotación social un poco más fuerte, ya se lo voy a explicar. Pero como yo no soy digno de que tú entres en mi casa, yo creo que tú tienes tanta autoridad que desde aquí, paradito donde estás, tú puedes lanzar la palabra para que mi siervo sea sano al otro lado en donde él está. ¿Sabes por qué? Porque como cuando yo le digo a un soldado, haz esto y lo hace, y a mí me dicen algo y lo hago, así funciona el poder de Dios. Explicó con algo natural lo sobrenatural. La fe nos ayuda a eso. O sea, todo lo que hay natural nos da testimonio de lo sobrenatural.
La fe es práctica. Por eso las parábolas, que son comparaciones, explicaban los principios del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre que yéndose lejos entregó talentos. El reino de Dios es semejante a un hombre que tenía una viña y la arrendó, la alquiló, ¿Para qué? Para que de manera práctica tú puedas entender cómo funciona la fe. A excepción de unos pocos que están acá, no sé si alguno de ustedes ha estudiado cómo funciona, es más, no sé si lo voy a decir bien, cómo funciona el fluir o el mover o el de la corriente. O sea, si alguien eso se estudia, ¿cierto? Cómo a través de, unos interruptores y esto, entonces, no sé si es el impulso o lo que sea, al hacer contacto, y llega allá, ¿cierto? Usted no sabe cómo funciona eso, ¿cierto? O sí, sabe no, ¿cierto? Usted lo único que sabe es que al picar o al oprimir el switch, al oprimir el switch, la luz se va a prender, ¿cierto? Escuche, usted lo único que tiene que saber es que cuando cree y ora, el milagro pasa. ¿Cómo sucede? Pero ¿qué pasa? Pero ¿cómo si es un tumor cancerígeno? ¿Cómo se ve del cuerpo? Si médicamente está y ahora no está. Yo no sé, yo lo único que hice, yo de electricidad no sé. Se lo digo de verdad, esto no es chiste. Yo de electricidad no sé. La primera vez que se dañó una lámpara en nuestra casa, la primera vez que se dañó la lámpara en la casa, teníamos una lámpara ahí, era de noche, ¿no? Y entonces mi esposa sí tenía como la espinita de que no me vio muy ágil en esas cosas eléctricas, y sí, porque hay hombres que son muy dados a eso, ¿no? Arreglan y ponen la canaleta y ella sí me vio a mí como medio para eso, y entonces me dijo, trato de ser inclusive amable, dijo, no, mi amor, ay, deja así, entonces yo le dije, no, eso se dañó, venga, yo miro, no sé qué, y cogí y me llevé la lámpara para la sala, ¿sí? Ya estábamos acostados y ella estaba ya acostada. Yo cuento mi parte, yo me imagino ella estaba acostada cuando de pronto toteó algo por allá y yo volví y dije, no, si no se puede arreglar. No, y entonces ella me dijo, mi amor, creo que me dijo esto, mi amor, mi papá fue electricista, también eso no se arregla así, deja que eso no se arregla así. Y efectivamente no se arreglaba así. Yo para la electricidad a mí póngame a hacer, que la instalación y la cometida de todo el cableado. No cuente conmigo. No cuente conmigo porque yo acabo la obra de Dios, o sea, acabo la iglesia, la quemo. No como Pablo, he acabado la obra, la carrera, no, yo acabo la iglesia, o sea, acabo esta obra. No me ponga a mí a arreglar eso. Como yo no entiendo cómo al picar acá, el fluido eléctrico que no llegaba antes, ahora sí va a llegar allá, así funciona la fe. Como yo no entiendo, no veo, porque el que haya visto cómo viaja una oración, yo cierro la Biblia y venga y predique usted, porque yo nunca he visto cómo viaja una oración. Lo único que sé es que la oración viaja, porque yo he orado por personas que no han estado en el lugar y Dios les ha tocado que no han estado. Es como si la oración hiciera y llega hasta donde tiene que llegar. ¿Cómo pasa? No sé. Así como yo pico, es más, yo no me pongo a pensar, enciende, vamos, enciende. No, yo estoy seguro que al picar se va a encender, ¿cierto? Estoy seguro. Así yo tengo que estar seguro que al orar algo va a pasar. Pero ¿cómo va? A ver, ¿quién le va a abrir a usted la puerta en la universidad? A ver, ¿quién le va a dar trabajo? Yo no sé, yo lo único que sé es que al picar llega la luz. Es lo único, con eso tengo. Escuche, el centurión no dijo, es que cuando yo hablo, mi voz viaja, entra al oído. Al entrar al oído es percibida por el cerebro. Al reconocer mi voz, entonces el cerebro y el cerebelo empiezan a actuar. Y entonces el individuo, él no sabe cómo funciona eso. Él lo único que sabe es que si yo le doy una orden a alguien,
que está bajo mi autoridad me obedece. Entonces la fe debe funcionar así. Ok, mi fe debe funcionar que cuando yo creo y pongo algo en Dios, ¡pam!, hay un resultado. Lo siguiente de la fe es aplicable a tus circunstancias. Y sigo en el mismo pasaje, Mateo 8, del 8 al 10. Pero la fe es aplicable a tus circunstancias. El centurión explicó la fe en términos del ejército, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo algo a alguien que está bajo mi autoridad, obedece. Y cuando a mí, mi general, me dice algo, a mí que estoy bajo su autoridad, yo obedezco. Así debe funcionar la fe. Ok. Si tú puedes aplicar la fe a tus circunstancias, perfecto. La fe se aplica. La fe es algo que se lleva a cualquier parte. El que la posee la lleva. Como si usted llevara, a ver, aquí se hace, me olvidó en qué parte. Yo tengo un lunar por acá. Bueno, por aquí. Bueno, este que me puedo tocar, que te carga. Esto, si yo voy a Estados Unidos, ¿sabe dónde va a ir este lunar de carne? A Estados Unidos. Si este lunar va para Cancún, ¿sabe para dónde va este lunar? Para Cancún. Así es la fe. Quien la tiene la lleva a donde sea y la aplica a sus circunstancias, a lo que vive. O sea, la fe no es para dejarla y usarla solo en la iglesia. La fe es para llevarla al contexto donde usted vive, de donde usted hace, donde usted interactúa, universidad, colegio, familia. La fe es para usarla, se lleva. La fe afecta a los entornos. Este centurión tenía fe, y por esa fe su criado y su siervo fue sano. Ahora, ante esa sanidad, donde estos dos hubieran tenido su cuento, yo creo que con esa sanidad, uy, no, yo creo que algo hizo el Espíritu Santo ahí con ellos. Afecta a los entornos. La fe beneficia a quienes nos rodean. Mateo 9, 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Los que tuvieron fe fueron los 4 que lo transportaron. Pero el que fue sanado, ¿quién fue? El paralítico. Porque la fe afecta a quienes te rodean, los beneficia, los ayuda. O sea, si tú tienes fe, hay gente que va a ser beneficiada a través tuyo. Si gente cree, va a afectar positivamente a quienes estén cerca de ellos. Yo de usted empiezo a creerle un poco más a Dios. El centurión entendió la fe y la aplicó a su contexto. Este centurión estaba acostumbrado a dar órdenes y a recibir. No sé si aquí haya alguien que haya prestado el servicio militar, pero parte de prestar el servicio militar es que la autoridad no se discute, lo que se dice se hace y punto. Ese era su contexto. Así tal cual funciona la fe. Si tú das una orden en el ámbito espiritual y le crees a Dios, funciona. O sea, puedes aprender y definir la fe de acuerdo a lo que estás viviendo a diario, con lo que haces. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo creado nos puede hablar de fe, porque dice que fue de lo que no se ve, se crea lo que se ve. O sea que de una u otra manera la fe se puede manifestar y entender de diversas maneras. Siguiente, la fe cambia las circunstancias. Mateo 8:26. Ya usted sabe esto, hay una tormenta. Jesús está en una barca, durmiendo.
Mateo 8:26 dice: y él les dijo, Jesucristo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sabe? La fe cambia circunstancias, las transforma, las hace diferentes. Cuando usted tiene fe, hay una circunstancia que es mala, adversa, difícil, y con la fe se puede transformar la circunstancia. Entonces, este pasaje que se ha leído, yo lo he leído varias veces, dice que Jesús estaba en una barca, se desata una tempestad, pero a Jesús no le importó la calidad de la barca. A Jesús no le importó la magnitud de la tormenta, no le importó eso. Lo que le importó es la reacción, el corazón de la gente frente a la tempestad. ¿Tú me crees? Porque la fe que tú tengas puede cambiar las circunstancias. Tienes un panorama difícil, vienes de un hogar difícil, eres rechazado, tal vez no deseado, has sufrido complejos traumas. Ten fe, porque eso va a cambiar tus circunstancias. Has sido pobre, miserable, has estado mal. Ten fe, porque la fe cambia las circunstancias. Estás en una depresión, en un problema, tienes cosas en tu vida, ¿sabes que tienes que cambiar? Entonces, ten fe, porque la fe transforma los entornos. Los discípulos están en una barca, ¿cierto? Con el maestro. La barca empieza a tambalear, a anegarse, le entra el agua, se asustan. Y Jesús calmó la tempestad. O sea, pregunto, ¿cambiaron de espacio geográfico? ¿Qué cambió? La circunstancia. Los cambios muchas veces que nosotros necesitamos provocar son cambios a través de nuestra fe para que las circunstancias sean diferentes. No es que Dios aquí no se puede porque este es un país difícil. Es como decirle al Señor: ay Señor, cambiemos de mar, ¿sí? Vámonos para otro mar porque es que este mar está muy bravo, entonces aquí no se puede. No, la fe cambia la circunstancia. Tienes circunstancias recurrentes que no han sido cambiadas y dices: ¿qué pasa? La respuesta puede ser: ¿tienes fe para cambiar la circunstancia? O tal vez no le estás creyendo a Dios y por eso la tormenta sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Tienes fe? ¿Le estás creyendo a Dios? Escucha, acuérdate, el problema en sí no era el problema no era la tormenta, el problema no era la barca, el problema era quien creía que él podía calmar la tempestad. Ese era el real problema. La fe cambia circunstancias. Los problemas no necesariamente se eliminan. A veces suceden para que tú uses tu fe. ¿Usted cree que de pronto el Señor Jesús, en su omnisciencia y en los dones del Espíritu Santo, no sabía que de pronto en media hora se iba a desatar una tormenta? ¿Y entonces para qué los hace subir? Para que usen su fe. ¿Usted sabe qué sucedió cuando le dijeron a Jesucristo que Lázaro estaba enfermo? ¿Sí lo ha leído? Se quedó 2 días más en donde estaba. A ver, si a mí alguien que aprecio, que amo, me dice que está enfermo, de una, ¿dónde está? Yo me voy. ¿Sabe qué esperó el Señor a propósito? Que Lázaro se muera. Ay, Señor, pero es tu amigo. Sí, yo quiero que Lázaro se muera, para que la fe que hay en mí levante a Lázaro y entonces los otros crean. Necesito una circunstancia difícil para manifestar mi poder. Dios necesita en ocasiones circunstancias difíciles para que uses la fe, sin que sepas cómo funciona, sin que conozcas cómo funciona, no importa, tú solamente usas la fe y la fe hace cosas, produce resultados, genera cambios. Tú no sabes cómo va a cambiar esa persona que tú quieres que cambie, tú no sabes. Si empezó a pensar, escuchó una voz, tú no sabes. Es más, eso ni te importa. Lo que tú debes saber es que al usar la fe se genera un resultado, un cambio. Jesucristo adrede
se queda 2 días más. Espera a que Lázaro cumpla 4 días en el sepulcro. A veces tú y yo tenemos circunstancias que a veces quisiéramos quitar de nosotros. Y lo que Dios nos quiere decir es: usa tu fe, cree en mí, que yo soy real. La fe modifica lo malo a lo bueno. La fe puede calmar tu tormenta. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Desempleo? ¿Baja autoestima? ¿Poca autoaceptación? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Recursos económicos? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Tu tormenta cuál es? Frustración, cansancio, debilidad, angustia. No me interesa cuál sea la tormenta. Así como Jesús no se levantó de la barca y dijo: ay, qué dura. ¿Está dura o pasita la tormenta? ¿Está fuerte o está...? Él solo calmó la tormenta. Para Dios o para Jesús era igual calmar un tsunami a una subida de marea sencilla. Cualquiera de las dos. Siguiente. La fe se ve. La fe se ve. Mateo 9:2. Búsquelo, porfa. Y sucedió. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la Biblia? Y sucedió, pasó, aconteció. Esto sucedió: que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez. Y al ver Jesús, ¿qué? La fe se ve. Cuando tú le crees a Dios, se te ve, se te nota en tus expresiones, en tus gestos, en tus ademanes, en tus palabras. La fe se ve. La fe te lleva a hacer cosas. La fe te lleva a llevar una hoja de vida cuando sentiste que tenías que llevarla. Así funciona la fe. ¿Sí ve que funciona práctica? Así funciona la fe. La fe se ve en acciones que muestran que tenemos fe. La fe se imprime en las acciones. ¿Tú crees que Dios te puede sanar mientras cantas y levantas tus manos? Sí. Estamos en la lanza. Carreta, basura, mentiras. No crees. Tú no estás creyendo. Se ven las expectativas en las que estoy dispuesto a hacer por un toque de Dios. ¿Sabe lo que estos manes hicieron? Se treparon en un techo. No sé si llevaron serrucho, martillo, no sé. Pero rompieron el techo. O sea, hoy en día hubieran sido demandados por daño a propiedad privada. Es más, se metieron, allanaron la propiedad privada, solo para bajar a un enfermo y ponerlo delante de Jesús. Porque si se lo ponemos a Jesús, este man, algo le tiene que pasar. Eso se llama fe, expectativa. Eso implica que alguien le está creyendo a Dios. El techo es una barrera. El techo es una limitante. El techo es algo que, ¿sí? Ay, no rompo el techo porque, pues, hay un pasaje en la Biblia que dice que el reino de Dios es arrebatado por los violentos. Eso es un acto de violencia, romper un techo. Sin embargo, mostró que esta gente tenía fe. La fe se ve, se evidencia. ¿Cuál es ese techo que tienes que romper? Tal vez pereza para orar, tal vez postrarte sobre tu rostro y reconocer que
no te ha ido bien, no estás haciendo las cosas bien. Pedirle perdón a Dios, tal vez. ¿Cuál es ese techo? Porque la fe te lleva a romper esas barreras que te impiden acercarte a Dios. La fe rompe cosas en ti. Ay, no, ¿qué dirá la gente? Yo mejor no digo que voy a la iglesia. Qué pena. Y si me vieran los de la rumba, los que farreo acá. Ay, no. ¿Qué barrera tienes que romper? Siguiente. La fe habla. Romanos 4:17. La fe habla. Búsquelo rápido, porfa, acompáñeme, no se va a dormir. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. El problema con este pasaje es que a quien le están diciendo eso en ese momento no es papá de nadie, no tiene ningún hijo. ¿Y va a ser papá de multitudes? Es más, médicamente ya no podía tener hijos. Ni su esposa podía tener hijos. No funcionaba en ninguno de los aspectos para poder llegar a tener un hijo. Pero Dios lo llama padre de muchedumbre de gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escuche, léalo muy suave conmigo, léalo despacio, entiéndalo, y llama las cosas que no son como si fuesen. Otra vez, 1, 2, 3, y llama las cosas que no son como si fuesen, porque la fe habla. La fe dice cosas que a veces, por lo general, pasan por ser mentira en su momento o increíbles en su momento. Padre de muchedumbres, usted no tiene ni un hijo, hermano, tiene 100 años, usted ya se va a morir. Esa promesa debió haber sido para otro. Usted está confundido, mijo. Usted está confundido. Pero como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, lo llamó no como estaba en el presente, sino como iba a ser en el futuro. Porque la fe habla, y habla a futuro. Dios está conmigo, aunque yo no lo vea, porque la fe habla. Dios me va a sanar, pero estás enfermo, estás entubado. La fe habla. Yo voy a hablar las cosas que no son como si fuesen. Uy, Dios mío, ya estoy sintiendo la presión y el cansancio de este trabajo. ¿Qué es? Usted está desempleado. Por eso, porque me va a llegar un trabajo que me voy a agotar en ese trabajo, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Uy, ya me dio piedra con ese novio. Usted está soltero por eso, porque ya no va a noviar. Ya estoy estresado con todos esos recibos que tengo que pagar. No, mentira. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Proverbios 18, 20 al 21, por favor. La fe habla. La fe habla. De lo que usted habla, de eso se sacia, de eso se llena, de eso se edifica, de eso se rodea. Lo que tú hablas muestra cuánta fe tienes en el corazón. Lo que tú dices muestra realmente si le estás creyendo o no a Dios. Esa es la fe. La fe es importantísima. Podría decirle varias cosas. La fe produce milagros, la fe, tranquilo, lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero yo que usted hoy buscaría creerle a Dios sus promesas.
Buscaría maravillar a Dios con un corazón que le cree. Buscaría hablar cosas que Dios tiene para mí.